¿Qué me dicen ustedes? Y de la circulación. Ok, perfecto. Hablamos de la circulación. Esos fueron los tres aspectos. De los tres aspectos que hablamos entonces la clase anterior. Hoy vamos a comenzar con lo que representa el transporte y mezcla, porque yo necesito que sepan cómo pasa el bolo alimenticio por todo el aparato digestivo, cómo va a ir cambiando, cómo se forma entonces el quimo, por dónde pasa el quimo, cómo se transporta el quimo por todo el aparato digestivo, y después cómo llegan las materias fecales que se forman en el bolo y cómo se da ese proceso de transporte. ¿Qué ocurre allí? Sin embargo, en ese proceso de qué ocurre allí, lo vamos a hablar en la clase siguiente, que ya sería en la siguiente clase, que es la del día martes, que comienzan los procesos de absorción, de digestión, secreción y absorción. Hablaríamos primero en el proceso de digestión y de secreción para finalmente hablar de la absorción. Primero tenemos que transformar las partículas muy grandes, las partículas mínimas, para que esto pueda ser absorbido y pueda pasar a circulación y pueda ser utilizado por el organismo. Una pregunta. Usted la clase pasada empezó a hablar del esófago hacia abajo. ¿Por qué no se empezó a hablar de la boca, que hasta lo tenía yo entendido, en la boca donde empieza la Ok. Porque estamos hablando, cuando yo hablo desde el punto de vista de la anatomía del aparato digestivo, comenzamos desde el esófago. Pero ciertamente hoy vamos a comenzar sobre el transporte de los alimentos, y el transporte de los alimentos tengo que comenzar con la boca. Aquí sí lo voy a comenzar de la parte de la boca. Pero como yo estoy hablando, la clase anterior era de la parte de los movimientos, y aquí vamos a ver que estos movimientos, hasta estos movimientos peristálticos, estas ondas lentas de donde respiran, todo el sistema nervioso metérico, todo lo que es la circulación en el esófago está, ¿ok? Pero hoy vamos a comenzar la parte del transporte y mezcla de los alimentos a partir de la boca. Y que cuando hablemos la parte de dónde comienza la digestión, ciertamente la digestión comienza en la boca, porque además de la saliva, que tiene una función importante, hay enzimas como la amilasa salival que interviene allí para empezar el proceso de la digestión de algunos de los componentes. Pero eso lo vamos a ir hablando de esa manera, ¿ok? Pero en la primera clase de los principios generales tenemos que hablar solamente del esófago hasta el ano. Y aquí vamos entonces a hablar sobre todo lo que representa el transporte y mezcla de los alimentos. En la clase pasada yo les decía que la principal función que tiene el aparato digestivo es aportar todos esos nutrientes necesarios para que el organismo pueda funcionar. Vamos a brindarle al cuerpo esos nutrientes, el agua, electrolitos, vitaminas, todos aquellos componentes necesarios para que cada célula pueda funcionar. Y todo eso comienza primero con la alimentación. Entonces, comenzando con la alimentación, cómo se empieza a transportar y cómo se empieza a mezclar los alimentos, comenzamos con la primera parte, que es la calidad oral, con la masticación. Se considera que prácticamente los dientes son los que inician ese proceso de transformación de su alimento de una estructura más grande a las estructuras más pequeñas, porque los dientes, las porciones anteriores, les permiten cortar, pero las porciones posteriores, las anteriores o los incisivos, las posteriores, laterales posteriores que tenían los molares, me permiten triturar los alimentos y lo empezamos a fragmentar a las porciones más pequeñas, porque esto tiene una lógica, porque yo tengo que mostrarle o brindarle al estómago, comenzando por ahí, que es donde comienza, se empieza a unir con algunas secreciones y empieza ese proceso mayor de digestión. Tengo que proceder esos alimentos lo más pequeños posible. Algunos alimentos, por ejemplo, como frutas o como algunos vegetales crudos, tienen una capa de celulosa que no hay enzima que me
pasta semilíquida de color turbio, eso sería ya el quimo. Eso es lo que ya es, y ese quimo, que es lo que va a pasar al duodeno, y va a pasar por todo el trayecto, ese quimo, por todo el trayecto de la parte intestinal hasta que llega puede atravesar la válvula intestinal y entra al colon. Ya en el colon va a sufrir ese quimo las últimas modificaciones para formar las heces, ¿ok? Todo en esa parte. Pero por el alimenticio, después cuando se pone en contacto con los ácidos gástricos, es cuando se transforma a quimo. Y es más, no pasan los alimentos, no siguen su camino, no atraviesan el fibro para llegar al duodeno hasta que se forme el quimo. Eso prácticamente va a ser una limitación. Si no me forma el quimo, no pasa ahí. Va pasando otro tipo de alimentos hasta que esos alimentos que todavía no se han desmenuzado, no se han digerido, no se han mezclado completamente con los ácidos gástricos, no va a continuar pasando. ¿Okay? Entonces, es necesario esta masticación para que esos alimentos, algunas que tienen algunas capas que no hay enzimas digestivas que me lo puedan romper, la masticación me permite triturarlo y ofrecer mayor superficie para que puedan actuar todas las sustancias que se cargan del alimento y posteriormente la absorción. También la masticación va a permitir que esos alimentos yo los pueda triturar y transformar en partículas más pequeñas para evitar erosión de la mucosa esofágica y cuando llega hacia el estómago. Porque cuando nosotros ingerimos esos alimentos, que a veces los tragamos, ¿no? A veces ni los masticamos. Hay personas que ni los mastican. Creo que nos ha ocurrido a mucha gente. Se nos va un alimento que se masticó muy bien y sentimos cómo va pasando por todo el estómago hasta que llega hacia el estómago. ¿Okay? Y eso de cierta manera puede provocar una lesión, una erosión de la mucosa esofágica. Entonces de esa manera va a prevenir eso. Entonces genera un ambiente óptimo de ese bolo alimenticio para que pueda unirse con los ácidos gástricos y formar posteriormente el quimo. Y facilita básicamente la primera parte donde vamos a ver que hay una acción muscular y todo, es la parte de la dilución y permite que pase ese alimento de lo que está de la boca hacia el estómago para que llegue posteriormente al estómago. Entonces la masticación es el proceso mediante el cual se tritura, se fracciona la comida previamente ingerida. Esta masticación, aquí vamos a ver que va a existir una participación de músculos y hay reflejos que se van a encargar de este proceso. La masticación lo podemos definir que existe un reflejo que se llama reflejo de la masticación. La primera fase del reflejo es cuando hay la presencia del bolo alimenticio en la boca. Cuando nosotros ingerimos ese alimento y llega a nuestra boca, ese bolo alimenticio va a generar un reflejo inhibidor de los músculos de la masticación. Y al provocar un reflejo inhibidor del músculo de la masticación, simplemente se va a relajar y se va a producir la caída de la mandíbula desciende. Después, cuando la mandíbula desciende, está descendiendo, se produce estiramiento de los músculos de la masticación y viene el segundo reflejo, que sería el reflejo de la distensión de los músculos, mandibulares, que induce una contracción de rebote. Vuelvo, repito, primero comienza un reflejo de inhibidor de los músculos, hace que se relajen los músculos y hay un descenso de la mandíbula. Ese descenso de la mandíbula produce un estiramiento, por decirlo así, o una distensión de los músculos masticatorios, y eso genera un reflejo de distensión que va a generar nuevamente una contracción de los músculos mandibulares, favoreciendo la contracción de rebote y se pone en contacto nuevamente la dentadura, ¿okay? Fraccionando esos alimentos.
De esta forma se eleva la mandíbula automáticamente hasta que los dientes se unen y al mismo tiempo el bolo alimenticio se comprime y se dispersa por toda la mucosa de la cavidad oral. Ese estímulo que cuando yo pongo en contacto la dentadura, los dientes, y el bolo alimenticio se va hacia el paladar, hacia la mucosa lateral de la cavidad bucal, eso genera un nuevo estímulo para que produzca un nuevo reflejo inhibidor de los músculos de la masticación. Después eso se va a ver nuevamente el descenso de la mandíbula. Ese descenso de la mandíbula produce el estiramiento de los músculos de la mandíbula y se genera el reflejo de distensión y así sucesivamente hasta que se logre el siguiente paso que sería la deglución. Es decir, que esto es un ciclo que se repite una y otra vez hasta que logremos la deglución de esos alimentos. Todo estos procesos de la masticación y el proceso de la deglución, todo tiene un control nervioso. Esto tiene un control nervioso prácticamente a nivel de bulbo, en las sustancias reticulares y en la porción inferior de la protuberancia. Aquí hay que estar claro que estos músculos de la masticación están controlados prácticamente por la parte motora del cliente y me ayuda mucho a controlar este proceso. Después tenemos que después de la deglución viene la otra parte que yo después que ya yo estoy masticando y estoy triturando esos alimentos ya yo los voy pasando y ya los voy pasando hacia la parte posterior de la cavidad oral para que ponga en contacto con la faringe e inicie el segundo proceso que es la deglución, que es un proceso que es complicado, pero más que complicado lo podemos decir que es un proceso que es complejo, porque nos vamos a dar cuenta que hay fases que yo puedo controlar, yo puedo decidir y fases que yo no voy a decidir, que son totalmente automáticas. ¿Qué consiste esta deglución? En el paso de alimentos de la boca a la faringe y de la faringe al esófago. ¿Okay? Porque prácticamente todo este proceso de deglución es trasladar ya ese bolo alimenticio que se encuentra en la cavidad oral, trasladar desde la faringe hacia el esófago. Este proceso de deglución tiene 3 fases. Por eso que es importante que sepamos que en estas fases de la deglución tenemos entonces 3 fases. Tenemos estas 3 fases, una fase que va a ser voluntaria, una fase faríngea involuntaria y una fase esofágica. En algunos libros van a encontrar que la fase faríngea puede ser voluntaria y después tiene la involuntaria, otra que solamente la coloca como una fase voluntaria, una fase faríngea involuntaria y una fase esofágica involuntaria. Es decir, cuando ya entra en esta fase faríngea y esta fase esofágica son autónomas, porque yo algo que no lo puedo controlar. ¿Por qué la primera fase es voluntaria? Porque yo soy el que decido cuando yo quiero empezar a tragar. Yo tengo un alimento aquí, yo lo estoy masticando y digo, ya lo voy a tragar, yo soy el que decido esta fase. Pero después que pasa esta primera fase faríngea voluntaria, donde produce las contracciones de algunos músculos que vamos a encontrar allí, esa primera fase es cuando yo lo decido. Pero ya después, cuando va más hacia atrás, yo no la puedo controlar. Tenemos una primera fase que es la fase voluntaria, que es cuando en esta fase se ejerce una presión de la lengua se va a dirigir hacia arriba y hacia atrás, empujando ese contenido de alimento prácticamente hacia atrás, cercano hacia la faringe. Cuando se apoya en el paladar, hace que los alimentos sean aplastados, desplazados voluntariamente en dirección hacia la faringe.
con ese movimiento de la lengua hacia atrás. A partir de este momento se convierte en un proceso que es totalmente automático. Esa sería la primera fase. En la fase voluntaria, en esta fase voluntaria, se inicia cuando el bolo alimenticio en la parte posterior de la boca estimula áreas receptoras de la deglución. Algunos lo colocan como una área sensitiva, una área receptora que se encuentra sobre las epiteliales, pero hay algunas áreas específicas, pero la gran parte de estas áreas receptoras que van a estimular este proceso se encuentran en los pilares amigdalinos. Esto viaja hacia el centro encefálico, iniciando contracciones automáticas de los músculos faríneos. Aquí comenzamos entonces esta fase faríngea involuntaria. En la fase faríngea voluntaria hay una contracción de unos músculos que son los palatofaringeos. Están ellos prácticamente cuando se contraen forman una especie de hendidura, y esa hendidura hace que va a permitir que esos alimentos que estén bien triturados son los que van a lograr pasar y atravesar para iniciar este proceso de la deglución. Aquí comenzamos, entonces esta fase faríngea, para dar blando se impulsa hacia atrás cerrando las guanas. Una de las cosas es que yo tengo que, cuando esos movimientos, ese paladar, cuando se impulsa hacia arriba, tiene que cerrar las guanas para evitar el reflujo de los alimentos de la cavidad a la parte nasal. Entonces, ese movimiento es lo que me va a evitar el reflujo de su alimento. Después vienen entonces los pliegues palatofaríngicos que se desplazan hacia la línea media, aproximándose entre sí, formando una hendidura sagital para solamente permitir el paso de los alimentos que estén bien triturados y que puedan continuar su paso. Esta es una hendidura que es llamada hendidura. Esta hendidura que va a formar estos pliegues palatofaríngicos es una hendidura selectiva que solamente va a permitir el paso de alimentos que estén bien triturados y en condiciones para continuar este proceso. Aquí, en esta parte, cuerdas vocales de la laringe se aproximan. Aquí va a haber algunos cambios, porque una de las protecciones que tiene que generar este proceso que es involuntario es que primero evitar el reflujo de los alimentos para la parte nasal, pero también tengo que evitar el paso de alimentos para vías aéreas. Entonces aquí van a haber ciertas modificaciones estructurales que van a impedir el paso de alimentos hacia las guanas, pero también el paso de alimentos para la vía aérea. Con respecto a las vías aéreas, se aproximan las cuerdas vocales, van a ver los músculos del cuello, van a movilizar lo que es la glotis, van a desplazar y desplazan la laringe hacia adelante. De manera que al desplazar la laringe hacia adelante, también van a ocasionar un movimiento de los indicios esofágicos también hacia arriba y hacia adelante, donde va a quedar más puesto en vez de la laringe. También todo esto va a impedir el paso del alimento a la tráquea. Hay unos ligamentos que son los ligamentos que están unidos a la epiglotis, y eso va a permitir, ese ligamento prácticamente se inhibe y va a hacer que la epiglotis se desplace hacia atrás completamente para también proteger a las cuerdas vocales que ya inicialmente están cerradas. ¿Okay? Vuelvo, repito entonces esta primera parte. Aquí, primero, obstrucción de las guanas para evitar el reflujo de los alimentos hacia la parte nasal. Segundo, hay los pliegues palatofaríngicos se desplazan hacia la línea media, forman como una línea o una hendidura sagital donde solamente va a permitir alimentos bien triturados. Tercero, las cuerdas vocales o las modificaciones que producen a nivel de la laringe, cuerdas vocales se ponen en contacto con una cogota, cerrando todo ese espacio. Segundo, hay desplazamientos por la parte de los músculos del cuello, hay desplazamiento y elevación de la laringe. Y tercero, el ligamento, se inhibe ese ligamento de la epiglotis, haciendo que la epiglotis se ponga encima de las cuerdas vocales y de la glotis para evitar el paso del alimento por esa área. ¿Okay?
Todo esto es para evitar que pase entonces alimentos por la tráquea, alimentos por la vía, por la fosa nasal. En esta fase involuntaria también, el movimiento ascendente de la laringe, lo que yo les decía, arrastra el orificio del esófago y lo amplía. Entonces lo ubica, nuevamente lo pone hacia arriba, lo va a ampliar para favorecer más el paso de los alimentos por esa vía. Se relaja el esfínter esofágico superior, permitiendo que los alimentos penetren de la faringe posterior a la parte superior del esófago. Esto es una parte que tiene un control nervioso. El control nervioso tiene ahí un control sensitivo, pero que está dado por el quinto par y el noveno par. ¿El quinto par cuál es? ¿Y el noveno par es? Ok. Y tenemos el motor, el control nervioso motor, que está formado por, o está guiado por 4 pares craneales que tenemos. El chico es trigemio, el noveno es, el décimo es, y el 12, ok. Entonces, estos 4 nervios son los que controlan la parte motora y los 2 nervios, que es el quinto y el noveno, que es el glosofaringio, ellos hacen el control sensitivo. Tenemos después la fase esofágica de la deglución. En esta fase esofágica, la función principal del esófago consiste en conducir los alimentos de la faringe hacia el estómago. Aquí, al decir que esto es el control que ejerce esa parte esofágica de la deglución, ya que yo estoy explicando la función que cumple el esófago. Es simplemente un órgano tubular que va a permitir el paso del alimento por todo su trayecto. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que aquí no vamos a encontrar otras funciones como las vamos a ver en otro órgano. Aquí no va a haber digestión, aquí no va a haber secreción como tal, aunque vamos a ver más adelante cuando veamos la clase de las secreciones, puede haber secreción mucosa como en gran parte del aparato gastrointestinal, pero no va a haber secreción ni va a haber secreción específica para procesos digestivos ni nada de eso. ¿Okay? Tiene en esta fase de la deglución, tiene 2 tipos de movimientos. 2 tipos de movimientos peristáticos que son primarios y secundarios. Los primarios prácticamente son esos mismos movimientos peristáticos que se inician a nivel superior de la fase faríngea voluntaria. El peristático primario es una onda peristática que se inicia en la faringe y se propaga al esófago durante la fase faríngea de la deglución. O sea que comienza con la fase faríngea involuntaria, ese proceso. Esta onda viaja durante 8 a 10 segundos. Si la onda peristática primaria no consigue mover el alimento, aquí se produce la onda secundaria. Esta onda secundaria se produce cuando las ondas primarias son las que deberían bajar completamente los alimentos por todo el trayecto. Pero hay alimentos que pueden quedar, vamos a utilizar la palabra, detenidos o estancados en alguna porción del esófago, y eso me va a generar un proceso de distensión localizado en esta porción del esófago. En ese momento, allí se inician las ondas peristálticas secundarias, pero es por estimulación directamente del sistema nervioso endémico, propio de la pared, que por la distensión que produce, allí se va a generar ciertas contracciones para permitir el desplazamiento de esos alimentos. Entonces, debido a la distensión de las paredes esofágicas por los alimentos retenidos, va a producirse entonces las ondas peristálticas secundarias, que están producidas principalmente por el plexo mientérico y también por el nervio vago, en las ondas peristálticas secundarias. Las primarias prácticamente van a ser una continuación de las ondas que se están produciendo a nivel faríngeo que produce la fase involuntaria de la deglución. Ustedes ven ese video de ese proceso de la deglución. Véanlo bien. Miren cómo cuando está pasando el alimento, el orificio que puede estar comunicando con la parte nasal se obstruye para que el alimento viaje en dirección caudal, en dirección inferior. Miren cómo este es el esófago y esta es la tráquea. Aquí tenemos la epiglotis, ¿ok? Y este es el orificio superior de la tráquea. Miren que para pasar el alimento para el esófago
Mire cómo la epilotis se moviliza y obstruye todo este orificio y se amplía más el orificio esofágico para que el alimento pase directamente hacia el esófago. Profe, y cuando una persona tiene reflujo que vomita aquí, la comida va de abajo para arriba. No entraría, o sea, ¿qué mecanismo tiene para entrar a la... En el proceso del reflujo gastroesofágico, así se llama, el reflujo gastroesofágico, el problema no está aquí. Que puede llegar el contenido hasta acá es otra cosa, pero el problema del reflujo gastroesofágico no está aquí. El esófago tiene dos esfínteres, un esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Allí el problema es por la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Una de las funciones que produce ese esfínter esofágico es evitar el reflujo. ¿Okay? Ellos tienen hasta un sistema de válvulas que cuando el abdomen está distendido por aumento de la presión, aumenta la presión intraabdominal. Y por ejemplo, una de las cosas que puede aumentar la presión intraabdominal, ingerimos alimentos y aumenta la presión acá, hay un sistema que genera como una válvula, donde ese aumento de la presión hace que el esófago, la porción inferior del esófago, se invagine dentro de sí mismo y genera un efecto de válvula. ¿Okay? Si yo tengo aquí el tubo, esto es un tubo así. ¿Qué hace el esófago para que genere la presión de válvula? La porción superior se invagina dentro de esto y genera un efecto de válvula de manera que a pesar que está aumentando la presión no se produzca ese reflujo. ¿Qué produce allí cuando es que hay reflujo? Porque así como yo les digo que el esófago no hay secreciones que intervienen en ese proceso de digestión, no debe haber ningún material que me pueda erosionar la mucosa en el esófago que se está produciendo. Se produce cierta enzima, ¿okay? Hay jugos gástricos que son ácidos, y entonces ese contenido se devuelve hacia el esófago y me puede erosionar, me puede destruir las paredes del esófago y me produce enfermedades, acalates, me puede producir algún tipo de enfermedad. ¿Okay? Pero el problema del reflujo gastroesofágico no está aquí, sino es inferior. Que en algunos de los casos puede ser tanto que me puede llegar, lo sentimos acá, pero es porque es tanto el reflujo que puede superar la gravedad completamente y me puede llegar hacia la garganta. Y el paciente puede presentar tos, el paciente puede presentar disfonía, puede presentar odinofagia, puede presentar todos esos síntomas, pero por un problema que es por incompetencia esofágica inferior. Cuando un paciente tiene reflujo, tiene problemas gástricos superiores, una de las cosas que me puede provocar el reflujo es cuando me llega de tanta intensidad que llega hasta acá y me puede provocar broncoaspiración. Función del esfínter esofágico superior, y ahí te lo voy a explicar. Se llama esfínter esofágico superior a la porción de la musculatura circular que se encuentra 2 a 5 centímetros por encima de la unión del esófago con el estómago. Tenemos una porción del esófago con el estómago que va a dar continuidad, pero 2 a 5 centímetros por encima de esa unión es donde se encuentra ese engrosamiento de la musculatura circular que va a generar una presión y va a impedir el paso de contenido gástrico hacia el esófago. Fisiológicamente este esfínter va a permanecer en contracción tónica, siempre tiene que estar en esa contracción. Las ondas peristálticas que vienen por todo el tubo, por el esófago, que comienza desde la fase involuntaria, que se continúa y pasa por todo el esófago, son los que van a hacer que se abra el esfínter esofágico inferior, permitiendo la propulsión fácil de los alimentos deglutidos hacia el estómago. Y también tiene una oclusión de tipo valvular, que era lo que te estaba explicando. ¿Okay? Esos movimientos peristálticos que viajan por todo el esófago, primarios o secundarios, son los que van a hacer que se abra o exista la apertura del esfínter esofágico inferior para permitir el paso del alimento del esófago al estómago. Tenemos el estómago. La función motora del estómago
prácticamente son almacenamiento de grandes cantidades de alimentos. Este almacén de gran cantidad de alimentos puede ser desde 800 cc hasta 1500 cc aproximadamente. Puede generar, va a permitir la mezcla de estos alimentos con las secreciones gástricas hasta que formen una mezcla semilíquida, que es lo que vamos a llamar quimo. Y tercero, vaciamiento lento del estómago hacia el intestino delgado. Estas serían las tres funciones que va a cumplir el estómago. Ese ya es kilo, el intestino delgado. Kilo, no hablamos kilo, quimo. Según lo que leí, kilo va en el estómago, cuando pasa al intestino delgado. Pasa al intestino delgado, sigue siendo quimo. Y va pasando por todo el intestino delgado y sigue siendo quimo. ¿Ok? Lo hablamos como quimo. M-O. ¿Ok? Entonces, las funciones del motor del estómago tenemos tres de almacén, que es una de las cosas que yo les decía la clase pasada, me sirve de almacén de gran cantidad de alimentos, pero lo está almacenando, pero lo va a preparar. Y ese proceso de preparación se mezcla con el ácido gástrico, con las secreciones gástricas. Entonces, en este proceso de mezcla, porque tenemos que mezclarlo para formar quimo. Y después que está formado el quimo, cumple la última función, que es vaciar todo ese contenido del estómago al duodeno, porque tiene que atravesar un esfínter que se llama el píloro, ¿ok? Que es el esfínter que está ahí, ese es el píloro. Y va a permitir el paso de los alimentos hacia el duodeno. El estómago está formado tiene dos porciones. Una gran porción que sería el cuerpo y una pequeña porción píloro. ¿Esas son las dos porciones? No. El fondo y el verde. Okay. Gran parte del estómago está formado por el cuerpo, ¿ok? Y una pequeña porción sería la porción más inferior, sería el antro, ¿ok? Y después viene el píloro, ¿ok? Así como lo vamos a dividir desde el punto de vista anatómico. Gran parte del estómago es el cuerpo, después viene el antro y después viene la última porción que es el píloro. Hay otras clasificaciones desde el punto de vista fisiológico que lo colocan la porción superior, que sería la oral, que está formada únicamente por el cuerpo, básicamente el tercio superior y medio del cuerpo, y una porción caudal que está formada por la porción inferior del cuerpo y el ano. Pero aquí lo vamos a hablar que la mayor parte es el cuerpo y terminemos el antro y el píloro. El orificio distal, vamos a hablar sobre ahora en la función del píloro. El orificio distal del estómago se llama píloro. El grosor de esta zona, llamado esfínter, es prácticamente 50-100% mayor que las porciones anteriores y permanece siempre en contracción tónica. Es decir, que es 50-60% mayor esa zona de la pared del píloro, es mayor que las porciones que la preceden en un 50-100%. El píloro puede abrirse lo suficiente para el paso de agua y otros líquidos. Cuando ellos describen cómo es la apertura del píloro, es prácticamente unos milímetros. Unos escasos milímetros es lo que hay la apertura para permitir el paso del alimento. Es más, esto siempre puede estarse abriendo y a pesar de que existan alimentos, allí muchos alimentos, solamente va a pasar el agua y los líquidos que ya estén ya formados, que ya estén transformados, que ya en la mezcla que se ha formado ya en el químico. Aquellos alimentos, a pesar de que ya estén cercanos del píloro, que no se han mezclado con las secreciones gástricas y no se han transformado en quimo, simplemente no logran pasar. Entonces, esos alimentos tienen que permanecer más tiempo allí en el estómago para que se puedan mezclar y poder pasar posteriormente. La constricción de suele evitar el paso de la mayoría de las partículas alimenticias hasta que no se encuentran mezcladas en el quimo. Esto varía según, como dice, señales nerviosas y humoral tanto del estómago como del duodeno. Como vamos a ver en la parte de fisiología digestiva, el hecho de que el píloro esté cerrado va a ser debido a información nerviosa y humoral que es cercana.
Y esa información nerviosa y moral va a depender algunas del estómago y algunas del duodeno. Hay algunas que van a favorecer el vaciamiento gástrico y hay algunas que van a impedir el vaciamiento gástrico. Y esas señales pueden ser tanto gástricas o como duodenales. Yo les pongo un ejemplo que se lo puse en la clase pasada. Si hay contenido alimentario que ha llegado el quimo hacia el duodeno y está llegando mucho contenido dependiendo del contenido, hasta que el duodeno no lo pueda terminar de resolver, no va a permitir la apertura del esfínter pilórico para que siga pasando más quimo si yo no he podido resolver esta parte. Ocurre mucho cuando son alimentos con alta cantidad de grasa, donde se necesita primero resolver que se vierta la vesícula que contraiga para que vierta la bilis, para que se pueda recibir la emulsión de la grasa, para favorecer posteriormente la digestión. Hasta que todo eso no se resuelva, ya no me pasen más nada. Pues necesito resolver primero esto. Entonces, en este caso, el duodeno enviaría señales para evitar el vaciamiento gástrico. Pero hay otras señales en el estómago. Por ejemplo, en el estómago, si ya se está formando, se puede liberar ciertas hormonas que por la estimulación de los alimentos que se ponen en contacto con la capa interna de la mucosa gástrica, estimula la liberación de una hormona y que va a favorecer el paso de esos alimentos hacia el duodeno. Pero todo dependiendo de lo que esté ocurriendo, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, toda esta función del píloro, que va a ser, se va a abrir o se va a cerrar, dependiendo de lo que esté ocurriendo en el estómago y lo que esté ocurriendo en el duodeno. Para la regulación de ese vaciamiento gástrico, hay factores gástricos que estimulan el vaciamiento, pero hay factores duodenales que inhiben ese vaciamiento. ¿Okay? Aquí tenemos cómo está el estómago, todo esto es el cuerpo, ¿okay? Todo esto es el ancho, y aquí tenemos el píloro. Y dentro de esto tenemos el quimo, que logra pasar, y aquí hay también quimo, que ha logrado pasar el píloro y se encuentra ya en el duodeno. Entonces, aquí tenemos cuáles son los factores gástricos que van a estimular ese vaciamiento. Factores gástricos. Tenemos el efecto del volumen alimenticio del estómago. La distensión de la pared gástrica generada por el volumen genera un reflejo mientérico que en la propia pared que estimula mucho la actividad de la bomba pilórica. Va a haber ciertas contracciones que hay contracciones y ondas peristálticas que van desde las porciones superiores y medias del cuerpo, tratando de movilizar todo ese contenido de alimento en dirección hacia el antro o hacia el píloro. Pero mientras esas contracciones, mientras esos alimentos todavía no estén mezclados y el píloro esté cerrado, son contracciones que van a favorecer el movimiento de esos alimentos, el desplazamiento de la porción superior hasta la porción más inferior. Pero si el píloro está cerrado, no va a transportar esos alimentos, no va a haber paso de esos alimentos, entonces sería más que todo movimiento de mezcla. Son movimientos que constantemente, a pesar que no está provocando el desplazamiento porque el píloro está cerrado, son movimientos que van a estar mezclando constantemente los alimentos con los ácidos gástricos. Entonces, estos reflejos de distensión por el aumento del volumen gástrico genera entonces actividad del reflejo mintérico en la propia pared que estimula mucho la actividad de esa bomba pilórica. Aquí en el estómago está el efecto de la hormona gastrina. La gastrina se produce por la estimulación, está producida por la célula G, que se puede distribuir en gran parte de las células del estómago. Se debe a la estimulación de la liberación por parte de la mucosa central de la hormona llamada gastrina. ¿Okay? En este de los siguientes efectos, la gastrina va a potenciar la secreción de jugo gástrico y esto es un jugo que va a ser muy ácido, que va a ser producido por las glándulas del estómago. La gastrina estimula funciones motoras gástricas y estimula la actividad de la bomba pilórica. Esa bomba pilórica que va a hacer esos movimientos que se están generando para lograr el paso de ese quimo a través del píloro para que pase hacia el esófago.
Entonces estos serían factores que van a estimular el vaciamiento gástrico. Tenemos entonces el efecto del bolo alimenticio que estimula directamente el sistema nervioso entérico, y segundo, efecto de la hormona gástrica, que sería la gastrina, que aumenta la secreción de jugo gástrico para favorecer la mezcla con los alimentos o formar el quimo y pueda ser transportado, funciones motoras gástricas y la actividad de la bomba pilórica. Factores duodenales que inhiben ese vaciamiento gástrico. El efecto inhibidor de los reflejos nerviosos enterogástricos. ¿Okay? Eso es un factor que estimula. Eso se lo expliqué yo, esos reflejos enterogástricos, se lo expliqué cuando hablaba sobre el control nervioso, que es ese control o esa interconexión que tiene el sistema nervioso entérico con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Cuando yo les hablé en la clase pasada de los reflejos enterogástricos, son reflejos que están producidos a nivel intestinal, ¿okay? Y que cuando hay mucho contenido allí, ellos envían señales que van directamente hasta los ganglios prevertebrales, se devuelven y van a enviar una información donde va a evitar que se produzca ese vaciamiento gástrico. Este efecto inhibidor de los reflejos enterogástricos, siguientes vías. Primero, el sistema nervioso entérico gastrointestinal del duodeno al estómago. Del duodeno a la cadena simpática prevertebral y de allí al estómago a través de la cadena simpática inhibidora y a través de nervios vagos que van desde el tronco al tronco encefálico e inhiben las señales excitadoras transmitidas por el vago al estómago. Esas serían prácticamente las tres vías. ¿Cuáles son los factores que estimulan esos reflejos nerviosos enterogástricos? Primero, el grado de la distensión de la pared. Segundo, los irritantes de la mucosa duodenal. Tercero, el grado de acidez del quimo duodenal. Mire cómo aquí, irritante de la mucosa duodenal o grado de acidez del quimo. El quimo, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya las secreciones del estómago, las secreciones gástricas tienen ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico tiene un pH de aproximadamente hasta el 0.8. O sea, tiene un pH muy ácido que cuando se pone en contacto con los alimentos se neutraliza un poco y tiene un pH contenido de alimento con el ácido gástrico de 3.5 aproximadamente. Pero es un pH que es muy bajo para todo lo que va a ocurrir a nivel cuando el quimo entra hacia el estómago. Entonces, si al duodeno. Entonces, si el grado de acidez es de tal magnitud a nivel del duodeno, es tan importante ese grado de acidez, se envía esos reflejos enterogástricos para evitar el vaciamiento gástrico, para evitar que me siga pasando más quimo ácido, hasta que se produzcan otras secreciones adicionales y pueda neutralizar ese pH. Me adelanto a lo que vamos a ver en la clase que viene. Por ejemplo, a nivel del duodeno, si hay mucho ácido, ¿quién me lo va a neutralizar? Las secreciones pancreáticas. Porque entonces el páncreas se va a estimular, va a liberar secreciones, y una de las secreciones que produce es bicarbonato, alto contenido de bicarbonato, y trata de neutralizar ese ambiente ácido que trae ese quimo. Entonces, eso sería, si hay una alta acidez, simplemente envía, eso va a ser un estímulo para que se active el reflejo enterogástrico y evitar vaciamiento gástrico. El grado de osmolaridad del quimo. Se ha descrito que ese cambio de osmolaridad del quimo, si el quimo viene con una alta osmolaridad, nos puede provocar cambios importantes en el líquido extracelular en esa zona y me puede provocar ciertas alteraciones. Y la presencia de productos de degradación del quimo, principalmente aminoácidos. Eso sí es un estímulo importante porque eso es prácticamente un estímulo importante para las secreciones de los productos derivados de la proteína. Son productos muy importantes para la liberación de ciertas sustancias pero a nivel gástrico. Y esta presencia de esto hace la presencia de productos de degradación de quimo, principalmente aminoácidos, ya a nivel del duodeno, es un efecto inhibidor de esos reflejos nerviosos enterogástricos. También tenemos, cuando dicen también irritantes de la mucosa, podríamos hablar, por ejemplo, en el caso de fármacos como los AINE, que inhiben de manera selectiva tanto la COX-1 como la COX-2.
Sí, pero igualito, esos reflujos, esos AINES, actúan más que todo en la mucosa gástrica. Okay. No sería ese efecto como irritante. Hay alimentos que pueden tener un efecto irritante para la mucosa duodenal. ¿Okay? Tenemos dentro del factor duodenal que inhibe el vaciamiento gástrico, también tenemos lo que es la retroalimentación hormonal a partir del duodeno. Aquí hemos visto el efecto nervioso, lo anterior. Aquí vamos a ver la parte hormonal. Es producido por hormonas liberadas por la parte superior del intestino. El principal estimulador de la liberación de hormonas son las grasas. Y este estimula a las células epiteliales del duodeno, libera hormonas que son transportadas al estómago por vía sanguínea. Todos esos irritantes, todos esos contenidos, más que todo de grasa, que llegan hacia el duodeno, va a ser el principal estímulo de liberación de hormonas. Hormonas que va, ese acúmulo de secreción de alimentos grasosos que se encuentran a nivel duodenal, estimula a unas células específicas. Hay algunas células que pueden ser, por ejemplo, la célula I, que se encuentra allí a nivel de la porción superior del intestino, estimula la producción y liberación de hormonas que va hacia la sangre y va a actuar a nivel del estómago. El efecto hormonal sería inhibir la actividad de la bomba pilórica y aumento de la fuerza de contracción del pilo, porque es un efecto que va a inhibir el vaciamiento gástrico. Dentro de estas hormonas tenemos las que principalmente actúan en esta inhibición del vaciamiento gástrico duodenal, sería la colecitocinina, es la principal hormona. ¿Okay? Que va a actuar como un inhibidor competitivo y bloquea la motilidad gástrica estimulada por la gastrina. Por un lado tenemos el estómago que por la gastrina está estimulando los movimientos para que produzca el vaciamiento gástrico. Pero cuando llega el contenido alimentario alto en grasa, aquí se libera la colecitocinina y va a bloquear el efecto motor que está generado por la gastrina. También tenemos que pudiese ser, pero en menor medida, puede participar la secretina, que es un inhibidor de la motilidad gastrointestinal, y tenemos el péptido inhibidor gástrico, que inhibe la motilidad gástrica y estimula prácticamente la secreción de la insulina. ¿Okay? Entonces tenemos prácticamente estas tres hormonas que pueden provocar, que pueden inhibir el vaciamiento gástrico. El movimiento del intestino delgado. Las funciones del intestino delgado, aquí son las principales lugares donde se va a producir la digestión y la absorción. La digestión, como vieron acá, comienza en la cavidad oral, ¿cierto? Comienza en la cavidad oral porque se liberan algunas enzimas que van a favorecer ese proceso. En el estómago hay también parte de la mezcla, hay un proceso también un proceso de digestión, pero la principal función de digestión y absorción va a ocurrir en el intestino delgado. Vamos a ver más adelante que también hasta en el colon hay un proceso también de absorción de algunos nutrientes, de absorción de algunos electrolitos, de absorción en agua, pero prácticamente que es la mitad del colon, o llega hasta la mitad del colon transverso. Esa primera porción es donde se produce esa parte de absorción, y ya la segunda porción ya sería la parte de la formación de la materia fecal. La finalidad de la motilidad del intestino delgado es mezclar el quimo con las enzimas digestivas y las secreciones pancreáticas. El quimo, toda esa parte, tiene que generarse un movimiento. Recuerden que en todas las porciones del aparato digestivo hay dos tipos de movimientos. Hay el movimiento de propulsión y el movimiento de mezcla. Se considera, como les había dicho en la clase pasada, que tanto estos dos movimientos, con la presencia también de la esfínter o de las válvulas, es difícil separar el efecto de estos dos movimientos, porque cuando hay una válvula, ese movimiento de propulsión está actuando prácticamente como un movimiento de mezcla, porque como no permite el avance del contenido, porque se está frenando por una válvula o por un esfínter, entonces ese movimiento que se está generando prácticamente permite la mezcla, porque tiene una pared enfrente que no permite el paso, la propulsión del alimento hacia otro segmento.
Entonces, esos serían los tipos de movimientos. Recuerden que hay ondas, todo el aparato digestivo, que son las ondas lentas, que siempre vamos a encontrar en todo el tracto gastrointestinal, y que dependiendo de la porción de esas ondas lentas, de segmento que estemos hablando, van a ser la cantidad de ondas lentas. Aquí el intestino, prácticamente el intestino delgado, estas ondas lentas serían aproximadamente de 8 a 9 por segundo. Ondas lentas que no me va a generar una contracción, no me genera un potencial de acción, pero genera ese movimiento y a partir de allí puede generarse esa contracción. Entonces la finalidad de la motilidad del intestino es mezclar el quimo con las enzimas digestivas y secreciones pancreáticas, exponer los nutrientes a la mucosa intestinal para la absorción. Prácticamente ese quimo que ha pasado del estómago hacia el duodeno, ese movimiento va a hacer que prácticamente ese quimo se exponga completamente a la pared interna como si lo tapizara completamente. Y al exponerlo así, permite ese proceso posteriormente de absorción. Y propulsar el quimo no absorbido a lo largo del intestino delgado hacia el colon. Pues tiene que ir en dirección hacia la válvula ileocecal para que pueda pasar a través de la válvula hacia el cielo. Hay dos patrones de contracción en el intestino delgado. Hay la contracción de segmentación. Esa contracción de segmentación fue la que yo les expliqué, que puede dar como un aspecto desde el punto de vista visual, como si fuese de esas salchichas que están todas unidas. ¿Okay? Si yo tengo un tubo, se contrae en un segmento, se contrae por unos segundos, se relajan y van hacia otra porción que no ha sido estimulada, se vuelven a contraer, favorece la mezcla de los alimentos o del quimo con las secreciones que permiten la digestión y se vuelven a descontraer y vuelven a otro segmento que no ha sido contraído previamente. Todo esto coordinado por el sistema nervioso central. Para que se produzca el movimiento del intestino tiene que haber los movimientos de contracción, de segmentación y de peristáltica, que son las de propulsión. Las contracciones de mezcla y de propulsión. Sin embargo, todos los movimientos del intestino delgado producen al menos cierto grado de mezcla y de propulsión simultánea. Las contracciones de mezcla sirven entonces para mezclar el quimo y exponerlo a las enzimas y a las secreciones pancreáticas. Es un movimiento cuyo propósito es retardar el movimiento del contenido intestinal a lo largo del tubo digestivo. Básicamente ese contenido, ese movimiento y ese mantenimiento de ese contenido dentro del aparato gastrointestinal puede durar aproximadamente hasta 5 o 6 horas. Porque todo ese movimiento que va siendo lento poco a poco va a permitir que se vaya mezclando. Tanto así que hay movimientos de contracción que pueden provocar el desplazamiento del contenido de 0.5 a 2 o a 3 centímetros. Y después desaparece y viene otro movimiento. O sea, que es un movimiento que el desplazamiento no es tan largo y se necesita mucho tiempo para que pueda atravesar todo el aparato intestinal. Este tipo de movimiento se conoce como segmentación, consiste en un segmento del intestino se contrae en ambos extremos. Luego una contracción en el centro del segmento para forzar el desplazamiento del quimo hacia atrás y hacia adelante. Yo tengo un tubo, se contrae en dos porciones y se produce la mezcla, porque ese movimiento va a generar que el contenido de alimento vaya de adelante y hacia atrás. Este movimiento persiste en tanto los nutrientes permanezcan en la luz intestinal. Siempre que se encuentra este contenido durante todo ese intestino delgado va a permitir ese movimiento. La frecuencia de las contracciones de segmentación está determinada por las frecuencias de ondas lentas de la pared intestinal. Esas contracciones de segmentación dependen de las ondas lentas que se encuentran en el intestino. En el intestino delgado, como les decía, son aproximadamente de 8 a 9 ondas lentas que vamos a encontrar por segundo. Estas serían las ondas segmentarias. Miren cómo se contrae aquí, se contrae. Y estas dos contracciones que van a ver acá, por ejemplo, si yo hago esta contracción y esta contracción al mismo tiempo, van a permitir el desplazamiento del contenido hacia adelante y hacia atrás, permitiendo que se una ese contenido de alimento con la enzima digestiva, con las secreciones pancreáticas, para que favorezca la digestión y posteriormente la absorción. Tenemos movimientos de propulsión
sirve para empujar el timo a lo largo de todo el intestino delgado. Es un movimiento en dirección caudal, como decía, una velocidad de 0.5 a 2 centímetros. Son movimientos débiles que luego suelen cesar o se desaparecen prácticamente a los 3 a 5 centímetros. Se necesita, ya sabe que este movimiento, todo el movimiento de propulsión que va a tardar el movimiento hasta la válvula ileocecal de 3 a 5 horas, desde el píloro hasta la válvula ileocecal. Y las ondas peristálticas no solamente permiten la producción del timo, sino lo extienden por toda la superficie de la mucosa gastrointestinal. La válvula ileocecal, esta válvula ileocecal cumple una función importante que es evitar el reflujo del contenido fecal, ¿okay? O contenido secal, que es el contenido del ciego, desde el colon hacia el intestino delgado. Cumple igual la misma función que los otros esfínteres o las válvulas previas, porque va a impedir el reflujo. El contenido que ya haya pasado el cemento se puede devolver hacia el cemento atlero. Las válvulas de las válvulas sobresalen hacia la luz del cielo. Eso es una de las cosas que evita que pueda provocar ese reflujo, porque las válvulas, imagínense una válvula y las valvas forman parte de la válvula ileocecal, se proyecta hacia la porción interior del ciego, de manera que cuando pasa ese alimento al ciego y se quiere retroceder, no puede, porque la va a frenar las válvulas que prácticamente se insinúan dentro del ciego y evita ese retroceso. El aumento de la presión de este empuja su contenido hacia ella, haciendo el cierre de estas válvulas con fuerza dentro de la válvula ileocecal. Varios centímetros ante la válvula ileocecal, la capa muscular aumenta de grosor y formando parte de este grosor, este engrosamiento de esa capa muscular, y va a formar el esfínter ileocecal, donde esto va a reducir la velocidad de vaciamiento del contenido del ciego. ¿Qué quiere decir? Que no todo el contenido del quimo que está llegando a la porción final la porción iliar del intestino delgado va a pasar inmediatamente hacia la válvula. No, hay un control, tanto una válvula y tenemos antes de esa válvula la porción del esfínter ileocecal. La resistencia de la válvula ileocecal al vaciamiento prolonga la permanencia del timo del ilio, facilitando la absorción. El hecho que no pase ese contenido del timo inmediatamente a la válvula, a través de la válvula ileocecal, hace que podamos seguir absorbiendo todo ese contenido que se encuentra dentro del intestino delgado. Aquí tenemos la válvula ileocecal, estaría el esfínter, esto es el ciego y esto es el apéndice. Control por retroalimentación del esfínter ileocecal. El grado de contracción del esfínter y la intensidad del penetrativo en el hilo terminal está controlado por reflejo procedente del ciego. Eso ahora vamos a hablar sobre lo que representa el control. Cuando el ciego está distendido o por presencia de irritantes en el ciego, se produce contracción del esfínter ileocecal, inhibición del peritrantismo iliar. Esa irritación que estamos viendo acá, o la presencia de distensión, o la presencia de irritantes del ciego, por ejemplo, puede ocurrir mucho cuando hay por infecciones bacterianas. Y esto aquí puede producir este efecto produce un efecto que sería contracción del esfínter ileocecal y la inhibición del peritrantismo iliar. Esto ocurre con mucha frecuencia cuando hay una apendicitis. Vamos al tipo anterior. Recuerde que la apendicitis, o el apéndice, perdón, se encuentra en el ciego, ¿ok? Y la inflamación de todo esto, por factores irritantes, me produce todo un efecto de retroalimentación que me va a ocasionar en esta zona contracción del esfínter ileocecal e inhibición del peritrantismo. Va a evitar el paso de mayor contenido hacia esa zona, provocando entonces retraso del vaciamiento de nueva cantidad de timo hacia el hilo. Estos reflejos viajan tanto por el peso mesenterico como por nervios esfínteres. ¿Okay? Esto sería, pero prácticamente aquí estos irritantes y esta distensión siempre me va a activar principalmente el plexo mesenterico. Los movimientos del colon,
Las funciones principales del polo son absorción de agua y electrolitos del quimo y almacenamiento de la materia fecal hasta el momento de ser expulsada. ¿Cuándo se empieza a llamar kilo? Pero te están diciendo de momento que nos quedamos con 15. Vas a tener que hacer una Vamos a explicarlo aquí tipo primario. Yo como los alimentos, ahí hablamos de buen alimenticio. Cuando esos alimentos se transforman en quimo, cuando ese alimento se pone en contacto con las secreciones gástricas, forma una mezcla semilíquida que logra pasar el filtro biológico. Esa mezcla semilíquida turbia es lo que vamos a llamar quimo, que es cuando los alimentos se ponen en contacto y se mezclan muy bien con la base orgánica. Ahora, no vamos a decir sino secreciones gástricas, pues son distintas secreciones que se van a encontrar ahí. Cuando se forman esas secreciones gástricas, se transforma en quimo, a partir de ese momento que se forma en el estómago el quimo, logra atravesar el esfínter pilórico y por todo su trayecto en todo el intestino es quimo. Ese quimo atraviesa la válvula quimiosecal, sigue siendo quimo hasta que se siga reabsorbiendo más agua material de tal para formar la heces. Claro que sí, todo lo que kilo no es igual que kilo, pero el kilo está en los vasos linfáticos. El kilo es cuando se da la absorción de las grasas, que se forman los kilomicrones, se da el transporte a través de los vasos linfáticos de los kilomicrones, por eso se llama kilo, pero es diferente. Está en otro. Sí. Pero eso no lo preguntaste. Me está preguntando que tu pregunta sea, ¿cuándo el quimo se va a transformar en kilo? Allí no se va a transformar. Pero el kilo que aquí también pasó eso, con el sistema que decían ahí el kilo dónde está y volví a repasar el kilo. Eso es Hay cosas que, por ejemplo, en inmunología yo puedo hablar de kilo, porque en inmunología es kilo. Por ejemplo, yo puedo tener enfermedades por compromiso linfático, ¿ok? Y puedo tener un paciente con un derrame cerebral que cuando yo tomo muestra y hago pruebas, me doy cuenta que tengo una muestra de líquido y es de aspecto lechoso, y entonces yo digo, ya, pero esto estoy tomando prueba porque eso puede ser un edema que sea por infección, por estas características blancas que no tienen olor, puede ser por acúmulo de grasa, ¿ok? Y es por compromiso del sistema linfático, y es lo que llamamos nosotros kilotórax. Pero quiero que estemos claros que en la parte digestiva, en todo lo que llamamos el contenido de alimentos, todas sus transformaciones, dentro de toda la parte intestinal, hablamos de quimo. No estoy criticando. Yo prefiero que todas las dudas las saquen ahorita, no el examen, se vayan a equivocar el examen. No tengo ningún problema que pregunten. Pero eso lo intentamos. Proponer MCT, permitir la luz para poder aclarar, porque quizás tú te atreves a preguntar, pero quizás hay muchos que tienen esa duda y no están preguntando. Quizás, y estoy seguro que tú estás siendo ahorita como el vocero, el representante de muchos que no están diciendo. Y es muy fácil decir, ay, no lo estamos viendo de aquí, no, si te valiente y preguntaste, no tengo ningún problema. Gracias por Pero no lo van a preguntar. El intestino. Estamos hablando ya de la parte del colon, la parte final. La mitad proximal, lo que yo les decía anteriormente, la mitad proximal interviene en la absorción y la mitad distal interviene en el almacenamiento. Estas cosas se las estoy dando así, porque cuando yo le digo la mitad proximal interviene en la absorción, pero se lo digo allí. Pero es que cuando veamos la parte de la absorción, yo ahí les voy a decir que esa cosa, que yo puedo decir agua, electrolito, pero qué tipo de electrolito, todo eso lo vamos a ir hablando en cada porción. Así como yo digo, no se une con las secreciones pancreáticas, pero para secreciones pancreáticas, cuando hablemos de digestión y secreción, de cada segmento y vamos a hablar lo que produce, cómo se produce las secreciones, qué es lo que hay en cada órgano, en cada espacio
muy lento y puede ser de dos tipos. También hay movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. Los movimientos de mezcla, aquí estos movimientos de mezcla son donde se forman las austras, ¿ok? O las austraciones. Entonces tenemos estos movimientos de mezcla, ya estamos terminando. Estos movimientos de mezcla, que son aquí es donde vamos a hablar de la presencia de las austras o las austraciones, se producen desde el cielo hasta el polo transverso, que se caracterizan por movimientos de segmentación. Cuando ya hablamos de movimientos de segmentación, que son contracciones en una misma contracción, se va a realizar dos contracciones y el contenido que está entre las dos contracciones se produce la mezcla hacia adelante y hacia atrás de los alimentos. Aquí este movimiento se da por contracción de los dos tipos de musculatura que tiene el aparato gastrointestinal. Se contrae al mismo momento el músculo circular y el músculo longitudinal. Pero ¿cómo se forman las austras? Porque el músculo longitudinal prácticamente tiene como si fuese como tres ligamentos, tres fibras musculares, ¿okay? Y estas tres fibras musculares se contraen por tres láminas de músculo que serían lo que llamamos las telas. Y estos músculos se contraen junto con el músculo circular y las porciones de ese intestino que no tienen músculo, simplemente al contraerse todo, y las porciones que no tienen músculo sobresalen. ¿Okay? Estas porciones que no se contraen sobresalen hacia afuera en forma de saco llamado afta. ¿Okay? Se desplazan lentamente en dirección caudal y eso va a permitir ese movimiento de mezcla. Tenemos también movimientos de propulsión, se produce a partir del colon transverso y suele ocurrir solo de 1 a 3 veces al día, prácticamente una en la mañana, una contracción que puede durar en la tarde y una en la noche. Este es un tipo modificado de peritactismo. Este peritactismo se va a caracterizar porque genera un anillo de contención en un segmento distendido y posteriormente 20 centímetros o más del colon distal pierde sus austraciones y esto se contrae. Se forma una unidad y hace que la materia fecal progrese en masa por todo el colon. Esto es lo único que quedaría para la clase siguiente. Comenzamos en la clase siguiente con el reflejo de la defecación.